día de hoy. Buenas tardes, Lee, compañeros. También para mí es un gusto estar por acá con ustedes. Gracias, igualmente. Mucho gusto de saludarles a todos. Sean bienvenidos un día más al curso de macroeconomía. Por ahí estaba leyendo sus consultas al WhatsApp. Em, las leí desde que las colocaron, pero ya se les había indicado que el día de hoy sí habían clases, ¿verdad? Lamento mucho que me parece que van a haber algunos compañeros de ustedes que van a estar, si no estoy mal, en un examen de administración 2, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el día de hoy sí no tengo yo autorizado ceder el tiempo de la clase para cursos que sean de otro semestre y no del noveno semestre, que es el que estamos cursando, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el que nos encontramos el día de hoy acá, ¿verdad? Solo demos unos 3 minutitos porque sí hay personas aún que me solicitan el ingreso para no interrumpir la clase. Espero yo que hayan trabajado un poquitito la hoja de trabajo número 3 y me interesa mucho que, que logren, si fuera posible, realizarse un sub-Excel, ¿verdad? Para poder formular nuestra hoja de Excel. Y creo que así se nos haría mucho más fácil el rendimiento de nuestros índices. Yo, de mi parte, hoy vamos a ver lo que son unas propensiones, que son también unos índices que vamos a intentar realizar a través de la macroeconomía. Solo quiero ahondar un poquitito más en el tema del crecimiento económico. Vamos a ver un poquitito de teoría en relación al crecimiento económico, pero también vamos a ver de manera práctica las propensiones. Estas no desarrollan tanta dificultad, ¿verdad? Así que cuando se trate de la parte práctica, vamos a intentar hacer. Yo les voy a indicar de qué manera, pero sí necesito que tengan a la mano su Excel, si lo tuvieran. Yo igual les voy a mandar la hoja de trabajo número 4 para las propensiones, pero sí desearía que hayan tenido al Eh, alcance su Excel para ir desarrollando ahí las propensiones. ¿Por qué? El laboratorio me lo pueden entregar con la realización en Excel, ¿sí? Para mí estaría perfecto. Solo es que lo pasen a PDF y me pueden entregar su laboratorio de esa manera. Sin embargo, sí es importante ir desarrollando cada uno de estos índices, ¿verdad? De la mejor manera posible. Entonces, esta hoja 4 de las propensiones tiene, es mucho más fácil, no es tan laborioso como la hoja 3. Entonces, si pudiéramos realizar la hoja 4 de una vez el día de hoy en clase, estaría perfecto. ¿Sí? Les agradecería mucho que trabajaran junto conmigo, ¿verdad? Los que puedan, ¿verdad? Sí, María Magdalena. Fíjese que yo intenté hacer la hoja de esta número 3, pero casi no le entiendo, o sea, traté, pero no, o sea, no agarré bien cómo hacerla. O sea, estuve Vale. intentando hacer ese laboratorio, pero no pude, casi honestamente le digo. No tenga pena, María. Vamos a... déjeme dar la clase que tengo programado hoy. Intentemos hacerla. Yo creo, son los mismos datos que tenemos de la hoja 3 en relación al PIB real y nominal. Adicional, solo nos van a agregar un dato, ¿verdad? De los ingresos corrientes. Entonces, déjeme dar hoy la clase. Vamos
voy a intentar resolver algunas dudas de la hoja 3 si tuviera, pero el día jueves nos vamos a dedicar a realizar ambos laboratorios, ¿sí? Muy bien, licenciado, gracias, se lo agradezco mucho. Todavía no hay fecha de entrega, ¿verdad? De su laboratorio. Incluso yo lo puedo dejar para después del examen, porque el día jueves espero que trabajen ustedes de manera conjunta, ¿sí? Ustedes y yo, y que lo vayamos resolviendo año por año, ¿verdad? O sea, yo voy a realizar unos 2 años y ustedes se quedan realizando lo demás, ¿verdad? La idea es ir aplicando las fórmulas y que ustedes vayan cuadrando su Excel de la mejor manera, ¿sí? Tengo las mejores intenciones del mundo. Hoy voy a intentar de manera como hablada en mi Excel, describiendo cada una de las fórmulas. Yo pienso que por ahí va el tema del por qué no podemos realizar algo, ¿sí? Porque no sabemos cómo aplicar la fórmula, porque los datos realmente los tenemos, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Y tengo una información importante de una fórmula que tenemos que rectificar del crecimiento económico. Pero es muy sencillo, ¿verdad? Pero eh, ah, lo voy a indicar en su momento. ¿Oyeron? Yo creo que ustedes se dieron cuenta. Solo déjenme ver una cosita. Ahí. Bueno, entonces vamos a grabar. Ahí. Buenas tardes nuevamente a todos. Sean bienvenidos al curso de macroeconomía el día de hoy, martes 14 de febrero. Sí, vamos a darle seguimiento a nuestra unidad número 2. Y el día de hoy quiero brindarles nada más algunos conceptos de crecimiento económico. ¿Sí? Es importante que establezcamos, ¿sí? El, que el crecimiento económico se va a ir dando a largo plazo, ¿verdad? Esto realmente por eso se le llama un producto potencial, porque intenta por todos los medios, todos los años, incrementarse de alguna manera, ¿sí? Entonces dice que el producto per cápita es el objetivo importante del gobierno, porque está asociado con la elevación de los ingresos reales promedio y de los niveles de vida. Aunque no se relacione con las intenciones del gobierno, pero este producto per cápita o el PIB siempre va a ser lo más importante para el gobierno. ¿Por qué? Porque entre más produzcamos bienes y servicios, ¿sí? Vamos a incrementar las ventas, vamos a incrementar el consumo y por ende los impuestos que generan estas ventas de productos y servicios, ¿sí? Eso, por eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces esos impuestos ingresan al gobierno que se vuelven presupuesto y legalmente deberíamos nosotros de recibir a través de nuestros impuestos los beneficios respectivos, ¿verdad? Entonces al gobierno le interesa ese crecimiento económico. O sea, lo vamos a hablar ahorita de manera literal. Yo sé que ustedes dicen que eso no se cumple y yo estoy de acuerdo con ustedes. No se cumple. Pero de manera literal,
entre más consumo tengamos de acuerdo a los productos, ¿sí? Y servicios que tengan disponible en un país, ¿sí? Más beneficio económico ingresa a un presupuesto de gobierno por año, ¿verdad? Esto se da a través del consumo, se da a través del ahorro, se da a través de las inversiones, a la tasa de cambio, ¿sí? Precios, una regulación de precios, ¿sí? Regulación y limitaciones. Pero el crecimiento económico debería de verse a través de una inversión que haga el gobierno en todos los sectores públicos, ¿sí? Al que tenga incidencia. Eso quiere decir a través de todos los ministerios, ¿sí? En tener mejor educación, mejor salud, ¿sí? Una distribución auténtica de la vivienda, mejorar el tema de comunicación, nuestra infraestructura, ¿verdad? A través de carreteras, a través de pasos a desnivel, ¿sí? Mejoramiento de puentes, ¿cierto? Entonces ese crecimiento económico debería de verse año con año, ¿sí? Como les digo, esto es de manera literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen variaciones de acuerdo al ciclo, ¿sí? Al ciclo económico que pudiéramos estar observando año con año, ¿verdad? En el que tenemos un PIB real con sus movimientos del PIB potencial, variando los precios, ¿sí? Con un alza constante de los salarios, ¿verdad? Pero también de precios y todo lo que hemos visto. Y cuando nos referimos entonces al crecimiento económico, ¿sí? Tenemos que aplicar el índice como una variable macroeconómica, ¿sí? Y observar esa evolución del crecimiento de la económico, ¿sí? Y poder pronosticar un ciclo económico como el que ya como el que ya les platiqué, ¿sí? Entonces esa tasa de crecimiento anual, ¿sí? Es un cambio porcentual entre la cantidad de bienes y servicios producidos de un año y el anterior, ¿verdad? Entonces les coloco acá la fórmula exacta, ¿sí? Em, yo no me recordaba de la variación, por eso es que teníamos en nuestras fórmulas, ¿sí? Año anterior menos año a aplicar, ¿verdad? Acá, ¿sí? Yo les voy a dar un nuevo formulario, pero les voy a describir algunas cuestiones importantes. Por eso les digo que en el ejercicio que vamos a hacer hoy, lo tengo de una manera más visible y más entendible, ¿sí? Entonces lo mismo voy a hacer con la hoja 3 a través de estos indicadores y de estas variables. Les voy a realizar un formulario más entendible para que no tengamos inconveniente a la hora de aplicar una fórmula, ¿sí? Se los prometo, ¿sí? El próximo jueves que realicemos nuestros laboratorios, yo les voy a brindar un formulario que nos va a servir si ustedes quieren para el examen con, con una mejor visibilidad de la aplicación de la fórmula en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces es importante, ¿sí? Esta tasa de crecimiento año con año, porque entonces vamos a ver esta variabilidad, ¿sí? ¿Cuándo decreció o cuándo creció? ¿Sí? Ese crecimiento económico, aunque su nombre esté como crecimiento año con año, puede crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene una proyección,
ya manejamos promedios de años anteriores. Entonces, el gobierno siempre espera mantener un crecimiento en este índice, ¿verdad? Pero no siempre se da. ¿Por qué baja a veces? Porque se van empresas que han invertido aquí en nuestro país por limitantes, perdón, en tema de leyes, ¿sí? Que modifiquen la inversión en nuestro país, ¿verdad? A través de sometimientos con impuestos o algunos otros requisitos, ¿sí? Que a veces desvanecen en otros países. Entonces, prefiero irme a invertir a otro país, digamos, ¿sí? Y eso se ve mucho, ¿verdad? Yo le di seguimiento a una hidroeléctrica que está aquí en Quiché. em, que ahorita a finales del 2022 finalizó muchas de las actividades que tenían a realizar. Entonces muchas personas les bajaron el sueldo durante 2, 3 meses y otras pues decidieron ya no estar, ¿verdad? Porque iban a desaparecer esas actividades. Y muchas de las personas que conozco hacen esos últimos trabajos en esas hidroeléctricas, ¿verdad? Y es que como despedazan un área natural, ¿sí? Con los residuos que generan, cuando finalizan una obra de estas, lo que intentan hacer con el residuo es generar montañas nuevamente de grama o de plantación de árboles, ¿sí? Como una reforestación. Entonces, conozco un poco de este tema a través de estos mis amigos, pero las actividades se terminaron. Entonces, eso ya no se va a ver reflejado ahorita en el 2023 como parte de un servicio que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Por lo menos en tema de salarios, porque entonces si yo incremento el desempleo, estas personas que no tienen ingresos no van a tener un porcentaje para consumir dentro de la actividad económica nacional. Eso lo que quiere decir es una baja en la recaudación de impuestos, ¿verdad? Por la venta de los productos. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos algunas proyecciones de crecimiento económico, ¿verdad? A nivel mundial, ¿sí? Y en todo el mundo puede existir un crecimiento económico hacia el alza o hacia la baja, ¿verdad? Por eso es que en temas económicos sí podemos tener números negativos. Cuando desaparecemos de un punto de equilibrio, cuando desaparecemos de una proyección, cuando desaparecemos de un índice promedio, ¿verdad? Entonces vemos valores negativos, que es cuando existe una disminución en, en alguna variable, ¿sí? Entonces, para este crecimiento económico se mantienen algunos riesgos, ¿verdad? Yo creo que quiere entrar alguien, ¿verdad? Varios, ¿sí? Incrementos adicionales de las tasas de interés por parte de principales bancos centrales del mundo. Hablábamos en alguna ocasión o les contaba, si ustedes habían visto la noticia también, que ahorita Estados Unidos estaba midiendo su desempleo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo vimos en clase? De acuerdo
a las solicitudes de desempleo que estaban teniendo, ¿verdad? Ellos tienen un plan en el que si usted está desempleado, lo pueden ayudar con comida y renta, digamos que son como sus elementos principales, ¿sí? De acuerdo a su rango de edad, va a obtener usted un beneficio. Pero si no existen solicitudes de ese tipo, quiere decir que todas las personas tienen trabajo en ese momento, ¿verdad? Pero el problema que ha sucedido es que se ha incrementado las tasas de interés para la obtención de vivienda. Entonces ha existido también en el rubro de la renta de inmuebles un incremento, como la venta también de inmuebles. Pueden existir inflaciones altas por más tiempo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver todo el tema de inflaciones, porque pueden existir inflaciones moderadas, ¿sí? Pueden existir incluso inflaciones hiperaltas, digamos, ¿verdad? Cuando la moneda asciende al 1000%, digamos, ¿sí? Pero esto lo que quiere decir es que esta inflación se mantiene demasiado tiempo, ¿verdad? Dentro de un periodo determinado. El tema de crisis energética en Europa, ¿verdad? Y menor crecimiento de China respecto a lo previsto. ¿Por qué? Porque puede que ahorita sea uno de nuestros proveedores en el tema de las importaciones, ¿sí? Dependemos del crecimiento de ellos para poder mantener nuestro crecimiento también, ¿verdad? Nuestras alianzas con otros países para poder sostener el tema de las exportaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces existen cuatro pilares del crecimiento: el recurso humano, recurso natural, capital y el avance tecnológico, ¿sí? Entonces, esto que vemos aquí abajo no es más que una fórmula de productividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la productividad es necesaria para el crecimiento económico, ¿sí? Algunas comparaciones de bienestar económico, y existen algunos elementos o factores que explican, ¿verdad?, el por qué el Producto Interno Bruto no mide el bienestar económico o no lo hace con exactitud, porque existen diferentes actividades económicas que no se someten a impuestos, ¿sí? Producción en el hogar, podemos tener una empresa familiar, ¿verdad? No registrada, no es que esté bien o mal, sino que simplemente se hacen productos artesanales, ¿verdad? Una empresa familiar, ¿verdad? Y nos ha pasado. Sí, yo les conté mi aventura que en tiempo de pandemia me puse a vender alcohol, me asocié con una compañera que es química, bióloga, ¿verdad? Y muchas otras cosas, pero nunca patentamos, nunca reportamos, ¿sí? Entonces pueden haber producciones en el lugar. El tema del medio ambiente, ¿verdad? Que está asociado también porque existen restricciones a la hora de hacer modificaciones en infraestructura, ¿sí? Economía informal y el tiempo de ocio, ¿sí? El desempleo, ¿verdad? Esa variable del desempleo, cabe mencionar que es parte de un bienestar económico, ¿sí? O de ese crecimiento económico del que hemos estado hablando, ¿sí? Acá hay un cuadro de las tendencias del índice de desarrollo humano dentro de ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces el desarrollo humano tiene muchas variables también y muchos elementos, ¿verdad? Capacitaciones al personal, tendencias de avance tecnológico, ¿sí? Para la capacitación de la mano de obra, mejor calidad de vida, ¿sí?
O sea, no solo se trata de la persona como tal, ¿verdad? Sino que lleva implícita generación de una buena educación, digamos, ¿sí? El, el mejor salario mínimo, ¿sí? El descenso de las horas de trabajo por semana, ¿verdad? Entonces, eso pertenece a un índice de desarrollo humano, ¿verdad? Porque cada vez entonces nosotros los seres humanos nos vamos a desarrollar con una mejor productividad, ¿sí? Entonces, estos son los países con el desarrollo humano alto, ¿verdad? Existen algunas comparaciones internacionales respecto al crecimiento económico. Entonces, el Producto Interno Bruto Real solo es un componente importante en estas comparaciones, ¿sí? Y dentro de los distintos países, de acuerdo a la economía de cada uno de ellos. Entonces necesitamos dos condiciones, ¿sí? Que el Producto Interno Bruto Real de un país debe convertirse a las mismas unidades monetarias del país con el que se compara, ¿sí? Nosotros en matemáticas muchas veces nos dicen que no podemos efectuar operaciones entre manzanas y peras, ¿sí? Lo tenemos que llevar todo a una unidad de medida, ¿sí? Para hacer algún tipo de comparación, efectuar alguna ecuación. Lo mismo sucede acá. Entonces, lo que podemos hacer es convertirlo todo a dólares, ¿sí? Dependiendo del país que se tenga. Si quisiéramos hacer una comparación con El Salvador, que muchas veces las hacemos por ser un país vecino, tenemos el inconveniente que el PIB de ellos está generado en dólares ahora y el nuestro en quetzales. Entonces lo tendríamos que o pasar a quetzales el PIB del Salvador o pasar el nuestro en Guatemala a dólares, ¿sí? Para poder tener una buena comparación o una comparación sensata, como le dice acá. Y el segundo elemento o condición es que debemos utilizar los mismos precios para valorar los bienes y servicios de los países que se comparan. De hecho, se deben utilizar los precios denominados precios de paridad del poder de compra, ¿sí? Entonces podemos hacer un precio promedio, ¿verdad? No es lo mismo compararnos con El Salvador, que tiene una inflación baja, ¿sí? Muy parecida a Guatemala, a compararnos con Colombia, ¿sí? Que tiene una inflación muy alta, e incluso con México, ¿verdad? Que se está disparando un poquito la inflación en México, ¿verdad? Que probablemente entre México y Guatemala es que se tenga una relación más estrecha que con Colombia, ¿verdad? En productos y servicios. Puede ser, aunque le hemos copiado muchas cosas a Colombia, ¿verdad? Porque se dice que tiene una infraestructura, ¿verdad? Muy parecida a Guatemala. Sus recursos naturales son muy parecidos a los de Guatemala, ¿verdad? Por eso hemos traído ideas, han traído, no es la expresión correcta, han traído ideas, sí, de Colombia, porque tenemos muy similares infraestructuras para el tema de gobierno, ¿sí? Entonces, el PIB per cápita, ¿sí? Que es el indicador económico, el cual mide esa relación existente entre el nivel de la renta de un país y su población, ¿verdad? Eso ya lo estamos aplicando nosotros, ¿sí? Lo que quería ahondar era el tema del, del crecimiento económico. No sé si ustedes tienen alguna duda hasta ahorita, ¿verdad? Em, entonces, con esto, lo que viene, ¿sí? Son algunas propensiones marginales, ¿sí? Estas propensiones marginales, lo que quieren decir,
a simple vista es que tenemos un tanto de 1, ¿sí? Un tanto de 1. Entonces nosotros tenemos un ingreso y en el ingreso tenemos un consumo y un ahorro, ¿cierto? Entonces vamos a ir conociendo las variaciones de ese consumo y de ese ahorro de acuerdo al incremento en nuestro ingreso, de $1, de un quetzal, ¿sí? Entonces, ese triangulito que ustedes ven en su fórmula quiere decir una variación. ¿Cómo obtenemos las variaciones? ¿Sí? Comparando un periodo de tiempo con otro, ¿sí? Que determine el consumo y también que determine en este caso nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, la idea de la propensión marginal del consumo es en qué porcentaje de nuestro ingreso, ¿sí? Estamos nosotros disponibles a consumir, ¿sí? Entonces, eso se ve mucho cuando nosotros solicitamos un préstamo, ¿cierto? O un extrafinanciamiento. Cuando nosotros solicitamos un préstamo o un extrafinanciamiento, nos preguntan nuestros ingresos y nuestros egresos, ¿sí? Si nuestra casa es propia, si nuestra casa eh, en donde vivimos es alquilada. ¿Por qué nos preguntan eso? Porque revisan qué porcentaje de endeudamiento podemos tener. Entonces, si usted gana 3,500 quetzales y su consumo es de 2,500, usted tiene 1,000 quetzales de ahorro, ¿sí? En macroeconomía, la diferencia entre el ingreso y el consumo siempre va a ser el ahorro, que se utiliza también de acuerdo a variables macroeconómicas para la inversión, ¿sí? Entonces, por eso nos preguntan eso, ¿verdad? Porque entonces su nivel de endeudamiento corresponde únicamente a 1,000 quetzales. Entonces, si usted está solicitando un préstamo por 25,000 en un periodo de tiempo determinado, su cuota va a quedar en 1,500 mensuales. Pero usted para el ahorro solo va a tener 1,000. Entonces, las empresas financieras no pueden ahogarlo a usted en deuda. Por eso es que revisan, ¿sí?, su nivel de endeudamiento. A veces no se cumple porque nosotros, que somos los interesados en solicitar ese préstamo, colocamos la cantidad menor, ¿sí?, de gasto o de consumo para poder tener libre una buena proporción de nuestro ingreso para el pago del préstamo que estamos solicitando, ¿verdad? Pero eso solo nos afectamos nosotros porque al final no vamos a cumplir con nuestras cuotas de pago debido a que nuestro ingreso no alcanza para cubrir nuestro consumo y nuestro préstamo, ¿verdad? Y lo mismo se da a través de una propensión marginal a importar, a exportar y a tributar, que existen esas variaciones entre importaciones de un año anterior con el que estamos aplicando, ¿sí? De acuerdo a las importaciones. Existe la variación, ¿sí?, de las exportaciones entre un año anterior con el que estamos aplicando, ¿sí? Respecto siempre a la variación del PIB, ¿verdad? Y lo mismo con la propensión marginal a tributar, ¿verdad? Y vamos a tener entonces nuestro consumo interno. El consumo interno va a ser igual a la propensión marginal al consumo
¿sí? Menos la suma de la propensión marginal a importar, a exportar y a tributar, ¿sí? Entonces acá a veces lo vemos así como que no entendemos, pero por eso es la idea de que ustedes generen un sub Excel, ¿sí? Entonces nos vamos a ir al laboratorio, ¿sí? A un ejemplo. Esto es lo que yo quería, aplicarles a ustedes también para su otro laboratorio. Y lo voy a hacer para que en la próxima clase lo tengamos disponible, ¿sí? Esto es lo mismo de su hoja de trabajo 3, ¿sí? Aquí está, si se dan cuenta. Es lo mismo, ¿sí? Solo que vamos a tomar datos del PIB nominal, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta de eso acá. Tenemos 13, 14 y 15, 13, 14, ¿verdad? Pero con el PIB nominal. Y lo único que nos están agregando son nuestros ingresos corrientes, ¿verdad? Estos ingresos corrientes los vamos a utilizar a la hora de aplicar nuestras propensiones, que es nuestra propensión marginal a tributar, ¿sí? Entonces, vemos acá que nuestra propensión marginal al consumo es igual a la variación de consumo del año anterior menos el año a aplicar, dividido el PIB, ¿sí? Su variación del PIB. De hecho, si quieren lo vamos a colocar así. Como está aquí. Variación de PIB del año anterior al año aplicado. Va a ser mucho más fácil, ¿sí? ¿A qué se refiere con la variación? ¿Sí? A una resta que hagamos, ¿sí? Del año anterior al año a aplicar. En este caso, nuestra propensión marginal al consumo. Por eso, si se dan cuenta, en el año 2013 no podemos sacar propensión, porque no tenemos esa variación respecto al 2012. Entonces debemos iniciar con el año 2014, porque sí tenemos la información del año 2013, ¿sí? Tenemos una propensión marginal al consumo en el 2014 de 0.81. Nos vamos a la fórmula. Nuestra propensión marginal al consumo es la variación del consumo dividido la variación del PIB, ¿sí? Y la variación del consumo lo tenemos acá, donde dice gasto de consumo final de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro, ¿cierto? Entonces restamos, ¿sí? Año a aplicar al consumo menos el año anterior es la primera variación. Y eso lo dividimos dentro del PIB. Año a aplicar, ¿sí? Menos el año anterior. Vamos a poner acá. En Disculpe, el breve. licenciado. ¿Será posible que amplíe un poquito su pantalla? Sí, con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Luego tenemos la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Como dijimos que cuando hablamos de propensión marginal al consumo es un tanto de uno, ¿sí? Entonces, si nuestro ingreso es igual al consumo y al ahorro, ¿sí? A la suma entre el consumo y ahorro,
nuestra propensión marginal al ahorro va a ser esa diferencia, ¿sí? De uno menos la propensión marginal al consumo. Aquí está, uno menos la propensión marginal al consumo. Luego tenemos la propensión marginal a exportar, ¿sí? Vamos a colocar acá. ¿Sí? Que va a ser igual. Las exportaciones del 2014 menos las exportaciones del 2013 dividido nuestro PIB nominal del 2014 menos el PIB nominal del 2013. Y vamos a tener un índice para nuestra variación. Lo mismo va a ser acá. Lo mismo va a ser acá. ¿Sí? Propensión marginal a importar. ¿Sí? Nuestra variación entre las importaciones de bienes y servicios del año 2014, ¿sí? Respecto al año 2013, dividido nuestras importaciones del año 2014 respecto al año 2013, ¿sí? Nuestro PIB, ¿verdad? Importación del año 2014 menos importación del año 2013 dividido nuestro PIB nominal del año 2014 menos PIB nominal del año 2013. Nuestra propensión marginal a tributar de acuerdo a nuestros ingresos corrientes, ¿sí? Nuestro ingreso corriente del año 2014 menos el ingreso corriente del año 2013, dividido nuestro PIB nominal del año 2014 menos el PIB nominal del año 2013, ¿sí? Y nuestro consumo interno. Hablamos que el consumo interno va a ser igual a nuestra propensión marginal al consumo menos, ¿sí? La suma entre propensión marginal a exportar, a importar y tributar, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula, ¿sí? Y tenemos nuestras variables para el año 2014, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Por mi Necesitan parte, observar todo esto. claro. Les voy a dejar esto que explica nuestras fórmulas. Por eso es que quería ponerlo así pequeñín para que lo pudiéramos observar lo más que pudiéramos, pero yo creo que tienen también inconveniente a la hora de observarlo en sus computadoras o en sus celulares. Con mucho gusto. Acá. Propensión marginal al consumo menos la suma, ¿sí? De la propensión marginal a tributar, a importar y a exportar. Muy bien. Entonces, les estoy enviando. Solo déjenme hacer una captura acá. Es 14 de febrero del 2023, Salón 320.
Les voy a enviar ahorita al salón 320. Laboratorio. Pues, hoja de trabajo. 4 es. Ok. Dame un segundo. Ahorita les coloco. Ok. Listo. Y ya se las mandé por WhatsApp y ahorita la estoy colgando también en su aula virtual. De una vez para que lo tengamos disponible. Sí. Ahorita se las voy a enviar por WhatsApp y voy a actualizar más tarde el aula virtual. Necesito ponerles a través de ese mismo medio el último link de la clase anterior, ¿sí? Más este que pertenece a la unidad 2 y de una vez sus laboratorios y voy a generar los espacios para cargar el laboratorio. Lo voy a dejar para el próximo domingo, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Va a ser incluso después del examen, con la intención de que el día jueves lo dejemos resuelto a ambas hojas de trabajo y los que puedan de una vez envíen, por favor. Muy bien. Entonces, por favor, comencemos a trabajar. Inge, estoy en clase, Inge. Bueno, ¿quieren que les ponga el Excel con esto? Y por favor, Lo que voy a hacer es que lo voy a bajar acá. Listo. Bueno, entonces, les sugiero yo que intenten, por favor, construir ustedes, ¿sí? Su Producto Interno Bruto a través de los datos que se les ha estado brindando. Yo creo que ahí es donde estamos a veces detenidos, porque en mi ejemplo yo ya lo tengo ordenado, ¿sí?
Y lo que ustedes necesitan hacer es solo ordenar los datos que se les están brindando. Considero yo que tal vez por eso María tiene un poco de dudas en ese tema, porque estos datos de acá, nosotros lo tenemos que llevar a cabo en este orden, ¿sí? Y en los datos que se les está brindando, a veces vienen de manera desordenada. Sí, eso es parte de una variable de su examen, ¿verdad? Entonces, mire, Nick, pero es que no está igual, no. Usted tiene que observar y ordenar, ¿sí? Su Producto Interno Bruto de acuerdo a su demanda interna, su exportación e importación. Su demanda interna incluye su gasto de consumo final, formación bruta del capital y su variación existente. Si se dan cuenta, esa es la suma que hay acá, ¿sí? Pero el PIB está por su demanda interna, exportaciones e importaciones, ¿sí? La suma, ¿verdad? La suma de la demanda interna más las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Entonces yo pienso que ahí María es donde tal vez solo necesita ordenar cada una de sus tablas o en el caso, vamos a ver, la hoja 3, quiero ver cómo le brindaron la tabla a ustedes. Ah, no, esta sí viene excelente. Esta sí viene ya solo para aplicar las fórmulas. ¿Sí? En cambio, la hoja 4, el problema que tengo con la hoja 4 es que primero deben ordenar esto. ¿Sí? El que desee lo ordena. Y el que no, pues lo único bueno de estas propensiones es que tomamos en consideración ciertos elementos del PIB, pero muy específicos, ¿verdad? Si nos pidieran la demanda, ¿sí? La demanda interna, entonces ahí sí tendríamos que ordenar primero nuestro cuadro, en el caso de la hoja 4, para poder obtenerla, ¿sí? Pero si no, podemos utilizar las variables que ya tenemos acá y aplicar las fórmulas. Liga, aquí tocaría hacer cada propensión por cada año, ¿va? Hasta el 2022. Exactamente. Sin embargo, su primer año es 2013. En Sí, eso este no hay caso, no tenemos contra no quién compararlo. hay. Exactamente. Exactamente. Ujú. Es correcto. Generen su Excel. Gracias, Liga. Van a ver, les va a servir, no tenga pena, con mucho gusto. Les va a servir mucho para su examen. Generen su Excel. Yo eso haría, ¿verdad? Yo eso haría. Tener un mi Excel formuleado, ¿sí? Que venga el examen, coloco mis datos en un Excel nuevo, digamos, pero ya formuleado, que me va a generar todos mis resultados. Entonces yo ya vengo y traslado esos resultados con las aplicaciones de las fórmulas para dejar evidencia de dónde fue que salieron. Pero si yo ya tengo el Excel, me coloco sobre la celda de, digamos, crecimiento económico y me va a dirigir qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cuál fue mi fórmula? Entonces yo ya solo la traslado, ¿verdad? A mano para tener nuestras evidencias. Sí. Pero les sugiero que tengan su Excel. Ya les envié por ahí el formato para la realización de su examen, ¿verdad? Que va a ser este día viernes 17. Ya está hecho su examen, gracias a Dios. Entonces, ya solo está a la espera de ustedes.
Espero yo que hayan pasado un su feliz día del cariño el día de hoy. Esa ley igualmente para usted. Muy amable, gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a todos. Ay, aquí. Así es, María José, así es. Sí. El real es el que tiene un precio de referencia y el nominal no. Esa es la única diferencia. Me parece que ahorita los datos que les proporcionaron para la hoja 4 se refiere al PIB nominal, ¿sí? En base a esa referencia de PIB nominal es que vamos a sacar nuestras propensiones. La demanda interna, Daniel. Si la demanda interna sucede de la suma
¿sí? Del gasto de consumo final, más la formación bruta del capital fijo, más la variación de las existencias, ¿sí? Entonces usted ordena su cuadro, ¿sí? Tenemos un gasto de consumo final que lo representa el consumo final de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro, más el gasto de consumo final de gobierno. Si se da cuenta, esta suma es, ¿sí? De ambos rubros. Luego tenemos una formación bruta del capital fijo que corresponde a la construcción y maquinaria de equipo y otros. La suma de ambos rubros, ¿sí? Y la siguiente variable para la demanda interna son nuestras variaciones de existencia, ¿sí? Entonces la demanda interna sucede de la suma, ¿sí? Del gasto de consumo final, de la formación bruta del capital y de la variación de existencia. Con gusto. Ustedes sí se extendió bastante la jornada de exámenes, ¿verdad? Hay unos exámenes los primeros días de marzo, estoy viendo yo, ¿verdad? O sea que nosotros tuvimos suerte porque somos de los primeros. Pero en un calendario que yo tengo, la jornada nocturna, mercadotecnia es el 2 de marzo y Sí, opera. Lick, los ampliaron. La verdad es que a mí no me favoreció porque pasaron uno a fin de semana y deberían de no hacer eso. Complica a la gente que trabaja así fin de semana. Híjoles, hey, que lo siento. Sí, eso estaba viendo yo que va el fin de semana, ¿cuál tiene? Operaciones 3 el 23 de No, febrero. hombre, es que no mira de que fue lo mismo por la razón que dejé esa clase, es financiera uno, Ah, porque ya. la vez pasada que yo la llevé también, la verdad es que yo salgo ya tarde del trabajo y como tengo que manejar, es casi voy viniendo 10 de la noche a mi casa. La vez pasada me conecté en el trabajo, pero no pude lograr meter como el soporte porque ya no me dio tiempo, entré tarde. Y literalmente por eso dejé la clase y ahora otra vez me está pasando lo mismo. Pero está para el 21 de febrero. El 23 creo que es, sábado, financiera uno. Pero aquí dice A mí me administración pasa lo Es mismo. el financiera. O 25. 25 creo que, sí, Va a creo ser que es el sábado. 25. Lo cambiaron para sábado. Sí, Ay, qué sí, lata, la verdad es que no me deberían de siento hacer eso. Yo ¿Y de estaba re dónde el bien sacan? con fin el de viernes. semana. ¿Y de dónde sacan Debería ustedes de esa ser entre información? semana, nos cuesta mucho. Vamos a ver Hicieron aquí. un Ah, cambio. sí, pues. A Sí, la la que. licenciada nos avisó de que iba a haber una modificación, pero que todavía no era seguro. Y fijo, al final sí fue seguro porque ya mandaron que se modificó todo. A la Es que el pelaco. creo que hay unos catedráticos que no han terminado Contenido. ¿cómo se llama el programa? Que hay que cubrir para el examen. Entonces, por eso es que cambiaron el examen a los que yo creo que tocaba los martes y jueves, no habían terminado por un feriado o algo así. Entonces, por eso es. A la que lo siento por ustedes. Pero les está yendo bien en finanzas, sí. O sea, ¿Ah? No, igual que la vez no. pasada. Ay, Ok. no, es que Pues la verdad es que a mí sí me está, la verdad es que caí con una buena lic, es la licenciada Rojas, explica re bien, la verdad es que créame que yo en el primer examen me hubiera sacado un 30, pero no pude subir mi soporte y la licenciada me puso un 1.
ni siquiera chance a poder ahí alegar nada, un uno, yo así, por no ponerle cero le pongo uno, yo, que perdóname, pero iba a decir algo malo, mejor no. Sí, yo A tengo mí me una, pasó, un- pero en el primer parcial me fue súper bien. En el primer parcial del año pasado me fue súper bien, saqué 22 de 30. Pienso que me ha ido muy bien, pero en el segundo parcial sí me costó un montón, no nos compartían información. Fue bien difícil poder otra vez como retomar la clase. Y en el segundo parcial saqué 6. Entonces, y entregué mis tareas y todo, y la licenciada no me quiso ni apoyar para, o sea, porque quedaba como con 30, como con 28, 29, algo así. sí, ves, Y la cosa es que no me pudo calar para poder entrar a, aunque sea la zona mínima, mínima. ya lo entendí. Sí, yo Ajá. tengo una Me faltaba anécdota como un con, punto para llegar a zona mínima y no, ni pude. que lo siento. Yo llevé finanzas uno con licenciada Elisa Rojas también. Y sí tengo así mi anécdota, y es que en esa ocasión nos asignamos 60 alumnos con ella. Tuvimos derecho a examen final, solo 15 y solo le ganamos 6. Porque sí es muy estricta, ¿verdad? O sea, la licenciada sí es muy buena, o sea, realmente sí es muy buena en su clase. Y eso le iba a El decir, y problema, explica re bien. Yo la verdad es que sí, con ella sí, estoy súper sí, bien, a ver cómo me va. sí, no, yo sí tengo esa anécdota y nunca, nunca, jamás se me olvida. Nunca se me olvida, sí fue, bueno, a mí, como les digo, los números no mucho me han costado realmente. Tengo, por lo menos sí he desarrollado mi habilidad numérica un poco más en eso, pero sí, en esa ocasión solo 6 le ganamos el curso de los 60 alumnos que había. Es bien, bien, bien estricta. Para mí fue uno de mis mejores maestros que tuve en la universidad, al igual que un licenciado de Derecho uno que tuve que se llama Miguel. La gran puchicas, él se llama Miguel. ¿Cómo se llama él usted? Es uno de Derecho. Miguel tenía el apellido de un arzobispo de aquí de Guatemala, hombre. Miguel, ¿qué? Quesada, creo que era. O Manuel Quesada, por ahí. Muy bueno también. Nosotros habíamos 3 compañeros, un compañero de la antigua y otro de aquí de la capital, que habíamos hecho un grupo y teníamos la mejor zona del salón y teníamos 38 de 70 y éramos los que el mejor zona teníamos con él. Nos costó bastante ganarla, o sea, la ganamos pues, pero sí a muy baja nota porque tuvimos que sacar casi que un 100 en el final para poder sacar una nota regular, ¿verdad? Entre 65 y 70. Pero yo sí les deseo muchos éxitos, ¿verdad? En sus cursos, porque yo sé también que nosotros tenemos otros ámbitos en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Ustedes y le tenemos que dar prioridad a todo. Entonces sí les deseo muchos éxitos. Yo se los puse incluso ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Que sí, les deseo mucho eso, ¿verdad? Porque acá tenemos que siempre tener una visión de mejora, ¿verdad? Y la mejora viene trasladándonos de un semestre a otro de la mejor manera, ¿verdad? Pero les deseo muchos éxitos, ¿oyeron? Y espero también que tengan el suficiente tiempo para estudiar todos sus cursos, porque yo antes eso me faltaba, ¿verdad? Que como siempre trabajé, nunca pude no trabajar. Yo lloraba pues a veces, ¿verdad? Porque llegaba tarde a veces a mi casa, después de la universidad agarraba el último bus, ya llegaba como a las 10:30 de la noche a mi casa, me ponía a estudiar, leía los libros, no dormía y no terminaba de leer los libros y así me iba a trabajar y después me iba a estudiar a la universidad, en el bus, a veces en camino del trabajo a la universidad hacía mis laboratorios
¿verdad? Entonces eso sí hice, nunca dejé de hacer mis laboratorios porque quizá para mí era el medio para poder aprender, ¿verdad? Algo más que no había podido. Y como les digo, de alguna manera yo tengo un poquito, soy más hábil en los números que leyendo. Entonces cuando me tocaba leer, que es bastante la lectura acá en estos cursos, tenía que leer hasta 2, 3 veces el libro a ustedes. Entonces sí me costaba. Sí, yo la verdad sí lloraba a veces, pues me iba así en la camioneta a trabajar y me iba llorando porque yo creí que podía tener el tiempo de poder leer todo el libro y me quedaba a un par de unidades, ¿verdad? Entonces yo sabía que por lo menos la teoría no iba a poder responder de manera adecuada. Entonces fui de los alumnos que respondía lo que sabía y me salía. La verdad, yo si no me estaba ahí viendo, no, 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 no. Yo sí, así fui. Gracias a Dios nunca dejé un curso. Eso sí, le di muchas gracias a Dios que nunca dejé un curso, pero sí me costaba mucho, pues, ¿verdad? Por el tema trabajo. Pero Lick, mire, fíjese que también tiene mucho que ver cómo dan la clase, porque yo la estoy recibiendo otra vez con la misma que con la que la dejé, o sea, financiera, y la verdad es que Ujú. sí, o sea, no hay como aquel incentivo o aquello que dice uno, la cambió, aunque sea un poquito la manera de dar su clase, nada, y el primer día de clase le dicen a uno, mire, si nosotros los vemos que les falta un punto, pues los ayudamos, y yo digo, ay no, eso sí no es cierto, ¿verdad? O sea, dice uno, no comparten pues las grabaciones que a uno como estudiante de la noche le ayudan un montón, Sí, no como que no nos apoyan un poquito más sabiendo que somos trabajadores y estudiantes al mismo tiempo. Yo le doy gracias a que usted nos comparte las grabaciones y operaciones nos comparte las grabaciones porque son clases que necesitamos volver a ver para poder comprender de nuevo. Pero esa clase, o sea, financiera, si nos compartieran la información y la volvemos a ver la clase, creo que nos ayudaría bastante. Pero se cierran a que no pueden porque está prohibido, pero no sí. nos ayudan. Sí, qué mal, la verdad. Opino lo mismo, deberían de apoyarnos con la clase. Y la verdad es que no está prohibido porque si no ningún licenciado la compartiría, pues, pero ellas y Pues sus sí, logísticas ahí. Creo que sí, ahí sí es cada licenciado que quiere pues apoyarnos un poquito más, ¿verdad? Porque ellos sí se cierran que no, y la verdad es que sí lo necesitamos. Y lo que hacemos a veces uno es que nosotros entonces grabamos la clase, ¿verdad? claro, claro. Porque igual, o sea, nos da lo mismo si la grabamos nosotros o la graban ustedes, ¿verdad? Pues sí, la verdad que yo lo que les puedo decir es que en la medida de lo posible, por lo menos en el área donde yo estoy, se trata de ayudar al estudiante de cualquier manera, ¿verdad? O sea, en el área donde yo estoy, lo que hacen es dar soluciones más que problemas. Y por supuesto, o sea, yo desde que tengo mi correo institucional, a mí me llega la grabación de la clase, sí o sí. Es que miren ustedes, si no utilizamos las herramientas virtuales como se deben utilizar, de nada sirve que estemos en la virtualidad. Yo siempre he dicho lo mismo. Si yo les dejo un laboratorio y se los pido a mano, ¿para qué estamos en la virtualidad? Si pueden utilizar el Excel como herramienta de realización del mismo. Yo no le veo sentido a eso. Era lo que les decía aquel día, ¿verdad? Yo me puedo venir a parar aquí, eh, extender mi computadora al final de mi espacio donde estoy, poner mi pizarrón acá y les puedo dar todo. Pero es como que estuviéramos en clase. Si la idea es utilizar estas herramientas que tenemos digitales ahorita y no estamos en la virtualidad. Fíjese, Lick, Por un que yo lado. recibí métodos, los 3 métodos, con el licenciado Vides. Ajá. Y él, literal, con el pizarrón atrás, dando su clase, pero la verdad es que sí aprende uno porque es una clase muy, muy, muy práctica.
Entonces, Exacto. a mí sí me funcionó un montón que él haya tenido su pizarrón atrás. Pues sí, Por cierto. es otro medio, ¿no? Sí, es otro medio. Pero tenemos que utilizar las herramientas virtuales. Estamos en la virtualidad, es lo que manejamos nosotros ahorita, ¿no? Es lo que manejamos. Teléfono, computadora, tablets, todo de virtual, ¿verdad? Libros virtuales y cuánta cosa. Pero sí, lo que pasa es que como cada uno tenemos nuestros propios métodos de compartir información, ¿va ustedes? Lo que hacemos es compartir información, ¿verdad? Pero bien, yo sí espero de todo corazón que les vaya bien. La verdad que es importante ir terminando la universidad. Muy bien. Bueno, entonces intentemos finalizar la hoja de trabajo 4, ¿verdad? Como les digo, son menos las operaciones que hay que realizar. No necesariamente tenemos que ordenar nuestro Producto Interno Bruto que nos están brindando con toda la información. Así como nos la dan, podemos sacar nuestros datos. Entonces intenten hacerlo, pero sí les sugiero que se armen un buen Excel, ¿sí? Yo se los pido de verdad, porque nos va a ayudar mucho a la hora de ejecutar el examen, ¿sí? Ustedes meten los datos del examen a su Excel, les generan todas sus respuestas y ya solo vamos a tener que ir copiando, ¿sí? Las operaciones matemáticas que resuelvan nuestra respuesta, pues vale la redundancia, ¿verdad? Lo plasmamos y ya lo tenemos, ¿verdad? Pero intenten hacerlo. El jueves vamos a resolver los laboratorios, vamos a despejar cualquier duda que tengamos y los espero el día viernes a las 7 de la noche para resolver el examen. Sí, Axel, a la orden. Buenas noches, Lick. Yo dos consultas básicamente. La primera es cuando usted dice plasmar, sí hay que poner la fórmula y después la operatoria, me imagino. Exacto. Sí, si usted está dividiendo 1 menos 0.60 es igual a 0.40. Y eso es lo que tiene que plasmar en el formato que yo le envié, Ah, bien. ¿verdad? Y Entonces yo dos, ahí tengo la certeza de que usted sí realizó de manera correcta su examen, digamos, ¿verdad? ya. Y dos, Lick, entra teoría, o sea, viene teoría específica. Sí, sí, de los capítulos ya asignados que yo ya les brindé ahí por WhatsApp, Sí, de gracias, la Lick, muy unidad uno amable. y 2, 1 y 2 nada más, Va, de muchas los gracias, temas Lick. vistos, ¿sí? De los temas vistos únicamente. Es bien sencilla, sí, es bien sencilla, Axel. La Le teoría es agradezco, bien Lick. sencilla, a la orden. Sí, Alejandro, Lick, buenas noches. Solo buenas noches. consultándole. Entonces el examen, por lo que veo, es solo el formato, prácticamente la hoja 3, ¿verdad? 3 y 4. La hoja 3 de las variables que vimos el jueves anterior y de la hoja 4 que estamos viendo el día de hoy. Sí, oferta y demanda no va a venir. Ah, bueno, yo No se pensé que van a venían esas preocupar. esas fáciles. No, oferta y demanda no viene. Gracias, Lick. A la orden. Bueno, feliz noche a todos jóvenes. Mucho gusto, Sandra. Muy fina por todo, muy amable. Feliz noche, Lick.